¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Amén. Y bueno, el tema de esta noche profética se llama Todavía tengo. Hace unos días, ¿verdad? Bueno, para ser exactamente el día que venía de regreso para acá, estaba yo intentando dormir en la camioneta, dormir en el viaje. Yo tengo un defecto, ¿verdad? Que cuando usted viaja conmigo, ¿verdad? Yo soy de las personas que usted puede estar hablando conmigo, pero si venimos en carretera yo me voy a desconectar. Y yo estaba intentando dormirme, ¿verdad? Porque habíamos tenido muchos días de viaje, de cansancio. Pero estaba en la carretera, pero siempre, ¿verdad? Procuro tener mi espíritu abierto a lo que Dios me hable a cualquier hora, a cualquier momento, porque cuando uno tiene una relación genuina con Dios, el Espíritu Santo habla contigo y tú hablas con Él. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero que tú me estés hablando, porque en algunos días voy a predicar. La Biblia dice que el buen siervo tiene que estar preparado para toda buena obra, y yo estudio la palabra no tanto para predicar, sino la estudio para aplicarla a mi vida, ¿verdad? Entonces yo le dije, Espíritu Santo, háblame. Y en ese momento, ¿verdad? Intentando dormir, el Espíritu Santo me hizo una pregunta. El Señor me hizo, ¿sabes por qué Eva cayó en pecado y comió del fruto prohibido? Yo le dije, no, Señor, pues no sé. Pero es hermoso cuando Dios te habla y Dios quiere llegar a esa relación con usted. Y Dios me decía, ¿sabes por qué Eva comió del fruto prohibido y no pudo decir que no cuando le vino la tentación? Porque Eva estaba vacía. Porque si Eva hubiese estado llena del fruto que tenía en el huerto, de los frutos que Dios le había dicho que sí podía comer, hubiese venido la tentación y le hubiera dicho, ¿sabe qué? No, gracias, porque estoy llena de Dios. Y yo le dije, wow, Señor. Y el Espíritu Santo me siguió hablando y me decía, ¿verdad? Lo bueno que hay en mi bolsa, a donde vaya yo siempre traigo mi iPad en la bolsa por si se me atraviesa una prédica, una palabra o algo. Y yo venía anotando y el Espíritu Santo me decía, mucha gente vuelve al pasado, vuelve al pecado porque se están llenando de la fuente incorrecta. Amén. Entonces, esta temporada, amada iglesia, Dios quiere que tengamos hambre de Él, pero que nos saciemos en Él. Porque siempre vamos a tener vacíos. Siempre la Biblia dice en Salmos 42, un abismo llama a otro abismo. Siempre, ¿verdad? Vamos a tener la necesidad de sentirnos llenos. Pero yo te pregunto, ¿qué te está llenando? ¿Quién te está llenando? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está ministrando? ¿Quién es tu fuente? Por eso hoy en día tenemos mucho cristiano, mucho creyente, dependiendo del altar de otro, cayendo en pecado a cada rato, deprimiéndose a cada rato, queriendo cortarse las venas a cada rato, porque no se está llenando de Dios. Amén. Y porque muchas veces estamos tan llenos de otras cosas que no tenemos espacio para Dios. Amén. No le vine a regañar. Yo sé que usted me extrañaba y yo también lo extrañaba. Amén. Yo también le extrañaba, no se crean. Yo quiero decirte, ¿verdad? En Mateo 5:6, mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Dice el Señor que el que tiene hambre va a ser saciado. Ahora, a mí me impresiona algo, ¿verdad? Porque Dios, aunque tenga todo el deseo de llenar a sus hijos, no llena a cualquiera. Dios tiene toda la intención de derramar su unción. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Dios tiene todo el deseo de derramar su gloria, su presencia, pero no cualquiera puede ser saciado, porque no todos cumplen el requisito de tener hambre. ¿Y cómo yo me doy cuenta que usted está sano espiritualmente? ¿Verdad? Así como en lo natural, cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Deja de comer. O no bueno, hay algunos que cuando se enferman, hermano, hay que cuidar la cocina, ¿verdad? Hay que cuidar lo que deja uno en la olla. Pero hay gente que cuando se enferma, ¿sí o no? Deja de comer.
comer o se vuelven personas melindrosas. Y hoy en día esa es la tentación y el peligro del último tiempo, que hay cristianos melindrosos espirituales. Ahora te hablo de eso. Pero así como en lo natural, vemos la salud de una persona por lo que come, por la manera en que come, lo mismo es la vida espiritual. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay una persona que está sana espiritualmente? Porque está oyendo la palabra, porque está buscando la presencia de Dios, porque está orando, porque se está alimentando. No me digas que estás bien si no te congregas, si no te veo en la oración, si no te veo en el ayuno, si no te veo en la casa de paz. Amén. Pero si usted no se está alimentando, discúlpeme, pero usted está raquítico espiritualmente, o una de dos, o está desnutrido espiritualmente, o tiene mucha grasa espiritual, porque está lleno de carne. ¿Sí? Hay unos que están llenos, ¿verdad? No están raquíticos, pero están llenos de grasa espiritual, llenos de carne. Llenos de cosas que no deben de tener, porque no te estás saciando en Dios. Amén. Yo sé que este mensaje lo tiene que dejar más hambriento por Dios. Yo vine aquí, ¿verdad?, a decirle a la iglesia que tenemos que levantar la expectativa. El Señor dijo, mire, yo quiero decirte que Dios no puede ignorar al que tiene hambre. Y te digo algo, yo no quiero ser ignorada por Dios. Yo quiero que cuando Dios me vea en mi casa, que cuando Dios me vea en mi cuarto, que cuando yo doble mis rodillas, que cuando yo hable, el cielo diga, esta mujer le tiene que dar unción porque tiene hambre. Amén. El problema es que a veces oramos sin expectativa, oramos sin hambre por Dios. Venimos a la iglesia sin expectación y decimos, vamos a ver qué dice la vieja esta. Vamos a ver qué pastor gordito sube hoy. Vamos a ver quién predica hoy. Y unos tienen una maña de saber quién va a venir a predicar. Y se vuelven melindrosos espirituales. No. Porque hay tres tipos de actitudes con el hambre. ¿Qué puede pasarte? Mire, yo nadie me contó nada, nadie me dijo nada. Sabemos que el Espíritu Santo está en esta casa. Y estamos en una noche profética donde Dios habla lo que tiene que hablar. Pero hay cosas muy peligrosas con respecto al hambre. Número 1, tener hambre y saciarse en la fuente incorrecta. Número 2, familiarizarse tanto con Dios que pierdes el hambre, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? De tanta carne, mire, ellos iban a pampas todos los días. Ellos tenían rodicio todos los días. Tanto así que se hartaron y dejaron de tener expectativa. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a murmurar. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien perdió el hambre por Dios? Porque lo primero que hace es que se le suelta la lengua y empieza a meterse al chisme y empieza a criticar todo lo que ve en la iglesia y empieza a quejarse del proceso y empieza a hablar cosas, hermano, que antes no hablaba. Eso le pasó al pueblo de Israel, comenzó a quejarse en el desierto y por eso no llegaron a la tierra prometida. Porque se familiarizaron tanto con la bendición de Dios, se familiarizaron con la presencia de Dios. Amén. Y también hay otra actitud peligrosa con respecto al hambre, que puedes estar comiendo, pero puede ser un melindroso espiritual. Y Dios no quiere melindrosos. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen buen apetito, bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos quieren ser saciados por Dios? Amén. Mire, una de las cosas que el diablo intentará en los últimos tiempos es llenarte de sustitutos para que no estés lleno de Dios. ¿Quién debe ser nuestra fuente? Jesús. Cuando alguien, ¿verdad?, no tiene hambre de Dios, es porque está siendo saciado por algo más. El problema no es tener hambre, sino en donde tú te sacias. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Salmo 78, 17 al 21. Y quiero más que nada, ¿verdad? Más que darle un tema del hambre, yo quiero que hoy experimentemos a Dios. Antes de venir al servicio, antes de comenzar a arreglarme para venir,
¿verdad? Empecé a buscar en mi cuarto, dije, Señor, voy a predicar del hambre de Dios, y no puede ser que yo predique del hambre, de llenarme de Dios, si yo no me lleno primero. Si yo no tengo una experiencia contigo. Y la verdad, le voy a contar algo, hermano. Al principio, la verdad, el sueño me estaba venciendo. Estaba yo despierta de las 4:30 de la mañana. Lógico, son las 5 de la tarde y ya no tiene sueño. Y me estaba dando la tentación, ay, voy a echarme un sueñito, ¿verdad? Pero me acordé, no, yo necesito llenar mi fuente hoy. Yo necesito saciarme hoy. Y ¿sabe? Tuve una experiencia, antes de venir al servicio, una experiencia gloriosa con Dios. Porque no puedo impartir y ni predicar lo que yo no vivo. Si yo le predico de la oración, yo tengo que ser una mujer de oración. Si yo le predico de tener hambre por Dios y de buscar, ¿sabe cómo yo me doy cuenta que alguien tiene hambre de Dios? Es que lo busca. Es constante en su búsqueda. Te voy a decir algo, van a haber momentos donde vas a buscar a Dios y Dios no se va a dejar encontrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere desarrollar perseverancia y carácter. Hubo una temporada de mi vida en la que yo oraba, Señor, ¿tú no me quieres o qué? Porque oro y no te siento. No me hablas. Pero entendí, y quiero que grabes esto en tu corazón, que el silencio de Dios no significa que Él te esté ignorando. El silencio entre humanos significa ignorancia, ¿verdad? Ay, qué grosero, ¿verdad? ¿Verdad? Qué fresa, ¿verdad? Le hablé y ni me dijo nada. Pero Dios no es como nosotros. El silencio de Dios significa que Él quiere que seas perseverante. Que lo busques por convicción y no por emoción. Porque hoy en día tenemos mucha gente emocionalista, que como decía el apóstol, que canta, yo danzo en el proceso, y cuando viene el proceso, hermano, ni viene a la iglesia. Cuando viene el proceso se ofende con Dios. En vez de congregarse más, en vez de dar más, en vez de servir más, mengua su compromiso. Entonces no me hables que haces fiesta en el desierto, tú lo que haces es un velorio, un entierro. Amén. Pero bueno, todos comenzamos así. Todos comenzamos así. Todos comenzamos así, pero tienes que crecer. Amén. Tienes que crecer, dile al lado, tienes que crecer. Amén. Ay, Dios, ya se me estaba cerrando el iPad, no lo podía abrir. Ok. Entonces, dice Salmo 78:17, ¿y qué fue lo que hizo este pueblo de Israel? ¿Verdad? Dice la palabra, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra ¿quién? Contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida, ¿a qué? A su gusto. Amén. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá traernos también pan? O sea, estos tratando a Dios como si Dios fuera el mesero. Amén. Dice, ¿verdad? Y muchas veces nos alarmamos y decimos, ¡ala, qué feo el pueblo de Israel!, ¿verdad? Qué chocantes. Pero a veces no nos damos cuenta que nos comportamos como el pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que usted conoció a Jesús? Cuando vino de su encuentro, cuando tal vez vino aquí llorando, ¿verdad? Y dejó el moco y dejó el demonio que traía. Cuando usted nació de nuevo. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? ¿Sí o no? Usted leía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y usted decía, ¡wow! ¡Qué palabra! Y nada más era Filipenses 4:13. Oía cualquier canción, libre, yo soy libre. Y usted quería danzar. Es más, barría, trapeaba. Usted quería servir en todos los eventos, en todos los encuentros. Usted quería, ¿verdad?, ser el primero en llegar a la iglesia y el último en irse de la iglesia. Pero hoy en día es al revés. Hoy es el último en llegar y el primero en querer irse. Porque se pierde el hambre. Porque se vuelve uno melindroso. Amén. Antes, usted, ¿verdad? No había quien lo callara. Se buscó problemas con los vecinos porque tenía música todo el día. ¿Sí se acuerda de eso?
Cuando comenzamos aquí en este altar, no había calor que nos impidiera dejar de alabar a Dios. Y hoy que Dios nos ha bendecido con clima, hoy que yo lo decía el otro día, hay muchos que daban más cuando tenían menos. Hay muchos que venían más a la iglesia que ahorita que tienen carro. Amén. Nos volvemos melindrosos. Amén. Antes cualquier palabra te llenaba. Ahorita el diablo te hace creer que te ves espiritual. No, es que hoy a la alabanza le faltó poder. La hermana no vino orada hoy. No, es que yo oí la prédica y la verdad no, yo sentí que le faltó fuego. No es que le haya faltado fuego. Lo que pasa es que te volviste un melindroso espiritual y perdiste el hambre por Dios. Porque cuando alguien tiene hambre por Dios, no importa quién te predique, podrá pararse un burro aquí, podrá pararse un niño, podrá pararse quien sea, pero cuando usted tiene hambre de Dios, usted jala de Dios lo que Él tiene para su vida. Pero hoy en día nos predisponemos a lo que vemos. Hoy en día, ¿verdad? Nos volvemos melindrosos. Voy el jueves y no voy el domingo. Voy el domingo, no voy el jueves. Y estamos como este pueblo, pidiéndole comida a Dios al gusto. Pero le cantamos al Señor, Señor, lléname. Dice el Señor, ¿cómo te voy a llenar si cuando... Ay, Dios. ¿Cómo te voy a llenar? Si la hora, si no buscas mi presencia, si no buscas, ¿verdad?, orar. Si ni aún con los problemas que tienes, te dignas a doblar tus rodillas. Dice el Señor, ¿cómo yo te voy a llenar? Necesitamos una iglesia que tenga hambre por Dios. Hambre por Dios. Hambre. ¿Y sabes cuándo aumenta su deseo por las cosas de Dios? Cuando más se llena de Él. Porque en lo natural, para que usted pueda ser saciado, ¿qué pasa si yo me tomo esta botella? ¿Me sacio, sí o no? Y ya no vuelvo a tomar agua hasta después de un rato, ¿sí o no? Pero en el mundo espiritual, mientras más usted bebe del agua del Espíritu, usted dice, yo quiero más. Ya vine el jueves a la noche profética, mañana hay discipulado, yo quiero más. Ya vine al discipulado, voy al servicio, yo quiero más. Ya vine, ¿verdad, pastora? ¿Qué hay el lunes? Haga oración el lunes porque yo quiero más. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que alguien no está bebiendo, que alguien no está comiendo del Espíritu? Porque no tiene hambre, no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, no quiere ayunar. Y muchos le echan la culpa de su sequía espiritual a los hombres y mujeres de Dios. Y yo quiero decirte que el fuego del altar es responsabilidad tuya. Amén. Yo cuando entendí esto, créame, hermano, aprendí a depender de Dios. Amén. Aprendí a depender de Dios. Hay gente que depende de un congreso para estar llenos. Claro que viene Trasciende. ¿Cuántos están contentos por eso? Ya tenemos la fecha de Trasciende, ya tenemos el lugar de Trasciende. Pero yo quiero decirte que aunque venga Trasciende, aunque venga hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Usted no pierde el hambre por Dios. Hay mucho melindroso espiritual. Hay muchos que abren su espíritu para recibir de Dios solamente cuando viene un profeta invitado. Es que viene ese profeta de fuego. Hoy viene, ¿verdad?, ese apóstol de fuego. Y se vuelve melindroso espiritual. Y empieza a seleccionar con quién sí y con quién no. Un melindroso espiritual es alguien que se familiariza. Un melindroso espiritual es alguien conformista, mediocre. ¿Mediocre en qué? En su fe. Amén. Cuando un cristiano, mire, yo quiero decirte que el hambre por Dios es la garantía para tener fe en tu desierto. ¿Sabes por qué muchos mueren en el desierto? ¿Porque se vuelven melindrosos o porque no comen del Señor? No van a las aguas del Espíritu. Los desiertos, mi hermano, no son para morirse, no son para quedarse ahí tendidos.
Si usted siente que le faltan fuerzas, si usted siente que le falta gozo, si usted siente que le falta alegría a su vida, es porque le hace falta meterse a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice en Salmos 30:11, que dice, ¿verdad? Que dice que el salmista David decía, Señor, en tu presencia y plenitud de gozo. O sea que en la presencia de Dios se quita la amargura, se quita la tristeza, se quita el dolor, se quita la enfermedad, se quita todo lo malo. Pero hoy en día tenemos mucho cristiano amargado, mucho cristiano, ¿verdad? Que en vez de dar alabanza, da quejabanza, porque le falta, ¿verdad? Venir a la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, caminar con la presencia de Dios, comer con la presencia de Dios, lavar los trastes, lo que usted haga con la presencia de Dios. Alguien que tiene hambre por Dios, haz como el profeta Samuel que dice, en cuya presencia estoy, hablo. El que vive en hambre y búsqueda por Dios no entra y sale de la presencia, vive en la presencia. Y yo no sé usted, pero yo quiero vivir en la presencia de Dios. Porque si estoy en la presencia de Dios, es ahí donde se cumple la palabra, que ningún arma forjada prosperará en contra de nosotros. Es ahí donde se cumple la palabra, que las puertas del Hades, las puertas del infierno no me van a tocar. Pero ¿por qué hoy en día tenemos gente que le está tocando el infierno, que le están atormentando los demonios? Porque no tienen hambre de Dios. Amén. Dile al lado, todavía tengo hambre, dile. Dile, todavía tengo hambre. Amén. Yo sé que algunos vinieron hoy por una palabra de consuelo y esto les pone más carga, ¿no lo? Amén. Pero amada iglesia, tenemos, le voy a decir algo, estamos en los mejores tiempos de nuestro ministerio. Yo no sé si usted lo ve así. O a menos que usted esté tan lleno de la carne que no vea nada. Pero nunca, mire, yo en los 20 años, ¿verdad? Voy a cumplir 28 en mayo, de una vez le digo. Pero yo conocí al Espíritu Santo cuando tenía 8 años. O sea, yo cuando conocí al Espíritu Santo, a mi corta edad, a mí me cambió la vida. Hoy en día los papás, ¿verdad? No traen a los niños a la iglesia, que porque hay calor, que porque hay mosquito, que porque el chamaco llora, que porque... Ay, hermano. Ya mero el apóstol me iba a dejar andar corriendo en la iglesia. Y mi mamá y la profeta ni siquiera, la profeta con una mirada. ¿Verdad? ¿Qué iba a andar molestando al apóstol cuando estaba orando? ¿Verdad? Como esos chiquitos. Papá, tengo hambre. Papá, quiero comer. Edúquelo. Edúquelo. Eso sí, déle bien de desayunar, porque por eso también el chiquito se desmaya. Y se viene aquí a las 9 de la mañana y usted lo saca a la 1. Claro, hermano, el chamaco se le va a desmayar. Pero edúquelo. Y enseña a su generación a tener hambre por Dios. Y yo conocí al Señor, al Espíritu Santo a los 8 años. A los 8 años que conocí al Espíritu Santo, yo dije, me quiero bautizar. Quiero comenzar una nueva vida con Jesús. Entendí que era porque tenía un propósito. Claro, entendí tanto lo que era la honra que en ese momento yo le pedí a mis papás permiso para bautizarme. Y como mis papás todavía andaban en el mundo, me dijeron, hija, estás muy chiquita, vive tu vida. Como algunos papás que se molestan, ay, es que pastor, es que mi hijo se la pasa todo el día en la iglesia. ¿Y dónde lo quieres, ves? Ay, pastor, es que tanto congreso, tanto evento, ya no tengo dinero. ¿Dónde lo quieres? Amén. Entonces, obviamente, yo estaba tan determinada a seguir a Jesús que a mí me valió. Yo fui a la iglesia de mi abuelita y yo me fui a bautizar al siguiente sábado. Yo me tuve que bautizar a escondidas. Amén. Pero cuando uno conoce al Espíritu Santo y se enamora de Él, uno se vuelve apasionado. Es más, ¿cómo yo me doy cuenta que usted está hambriento por Dios, que usted vive en el primer amor por Dios, que usted vive apasionado? ¿Y cómo yo me doy cuenta que hay un apasionado? Hasta que te llamen loco y te llamen fanático. Si no te llaman, ay, es que eres muy exagerada, ay, es que eres muy religiosa, ay, es que eres muy fanática. Si no te han dicho así, si no te han hecho burla, si no te han rechazado por causa de tu fe, tú no eres un apasionado y tú no tienes hambre por Dios, porque el que está lleno de Dios habla
habla de Dios, predica de Dios, canta de Dios. No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Hasta en tu cuerpo cuando la gente te toca. De verdad. Y una vez lo conté. Un día fui a que me hicieran un masaje. ¿Verdad? Y la muchacha solamente al tocarme el cuerpo empezó a llorar. Porque cuando uno vive en la presencia de Dios y tienes hambre, algo se manifiesta. Tu palabra, tu boca, tus pensamientos también son purificados. Claro, vienen luchas. Pero cuando estás lleno de la presencia de Dios, tienes la fuerza para salir adelante. Pero no sea melindroso espiritual. ¿En qué momento nos volvimos tan selectivos? ¿En qué momento nos perdimos, iglesia? ¿En qué momento decimos, con esta canción sí voy a danzar porque con esta sí siento el fuego? Con este pastor sí me voy a parar a gritar amén. Porque este pastor sí grita. No, ¿en qué momento nos perdemos? A veces nos pasa como cuando Esther ya estaba en el palacio. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que Esther estaba en el palacio y no veía al rey. Usted puede estar dentro de la casa de Dios, sin Dios. Le pasó al hijo pródigo, al hijo mayor, el hermano mayor. Estaba en la casa del padre, pero no disfrutaba de lo que tenía el padre. ¿Sabe por qué? Porque el hijo no pedía, porque el que tiene hambre pide, el que tiene hambre por Dios busca, el que tiene hambre por Dios toca la puerta, el que tiene hambre por Dios está, ¿verdad?, en la mañana, en la tarde y en la noche. No es un cristiano de domingos, no es un cristiano de los jueves. Es un cristiano de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es un hijo de Dios y un cristiano hasta los huesos. Si el católico dice que es católico hasta los huesos, hoy necesitamos levantar cristianos hasta los huesos. Aquí no me sacan a menos que sea muerto o porque el Señor vino. Esa tiene que ser la pasión. Algo que yo puedo ver en la iglesia primitiva, algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, la iglesia que tenía poder, la iglesia que pastoreaba el apóstol Pablo, donde se movían grandes milagros. Dice que ahí había resurrección, dice que en esa iglesia había prosperidad, nadie tenía necesidad. Para que la Biblia dice eso, es que, hermano, era gente próspera financieramente. ¿Pero por qué? Porque eran una generación hambrienta. Dice que se reunían en el templo a partir el pan. Y no precisamente el pan de la comida, el pan de la palabra. A recibir palabra todos los días. Por eso era una iglesia próspera. Por eso era una iglesia bendecida. Por eso era una iglesia donde siempre había algo nuevo de parte de Dios. Por eso era una iglesia de multitudes. Porque Dios se manifiesta donde hay hambre. Dios se manifiesta cuando hay hambre. ¿Y sabes qué siento? Que el Espíritu Santo ha querido visitar más esta casa. Que el Espíritu Santo ha querido hablarte más. Que el Espíritu Santo te ha buscado en las noches, en las madrugadas. Que el Espíritu Santo ha permitido esos procesos que has vivido. ¿Sabes para qué? Para que vayas a su presencia y te llenes de Él. Aún lo que estás viviendo debe de acercarte a Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, dejemos de ser melindrosos espirituales. Dejemos, ¿verdad?, de ser personas que creamos que tenemos un buffet. Amén. Miren, ¿cuál es otro peligro? No solamente es volvernos melindrosos, también llenarnos de la fuente incorrecta. La Biblia habla en Génesis 25, que dice que Esaú llegó del campo, llegó de trabajar con mucha hambre. Amén. El problema no era que tuviera hambre, era una necesidad normal. Era una de las necesidades, ¿verdad?, que se tenían que llenar. El problema fue que Esaú no cuidó bajo qué circunstancias iba a alimentar. Él dijo, yo doy todo por un plato de lenteja. Y el muy inteligente vendió su primogenitura.
Y cuando usted se sacia de la fuente incorrecta, cuando tiene hambre, usted puede perder su llamado y su propósito. Usted puede perder su identidad. Usted puede perder lo que por muchos años ha logrado construir. Esaú perdió la primogenitura por no llenarse de la fuente correcta. Eva perdió su relación con Dios, cayó en pecado, perdió esa comunión con Dios por comer del fruto prohibido y no comer de los frutos que Dios le dijo que sí podía comer. Amén. El problema no es que tenga hambre, el problema es dónde se está llenando. A veces nos estamos llenando puro Netflix, nos estamos llenando de TikTok, o a veces nos estamos llenando, hermano, de películas. Y yo no tengo nada en contra de eso, también tengo Netflix, hermano. Amén. Pero no puede ser que yo le diga, Señor, tengo hambre de ti, pero se me hace más fácil ver 3 horas seguidas una serie que estar 3 horas buscando la presencia de Dios. Ahí sí es preocupante. Porque hay gente que le pone saldo al teléfono para estar en el Facebook, para estar en mensaje, pero no para ver una transmisión de una prédica y diga, esta prédica me va a edificar. Hay gente que paga, ahí sí paga el taxi para ir a una fiesta, para ir a un convivio, ¿sí o no? Pero va a venir a la iglesia, no tengo dinero. No hay pastor. Pero si te digo, hermano, te voy a invitar a mi cumpleaños, va a haber buena comida, se me llena la iglesia en ese rato. Porque por lo general, llenarnos de Dios también conlleva sacrificio. Conlleva dejar algo para que Dios nos dé algo. Para que Dios te pueda llenar, tienes que despojarte de lo que no es de Él, de lo que no le agrada a Él, para que se plante lo que sí es de Él. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Amén. Amada iglesia, también algo que podemos ver del hambre, en Juan 4:31 al 34, dice la palabra de Dios, se lo cuento rápido, ¿verdad? Porque a mí más que usted se llene de palabras, que yo quiero que usted tenga una experiencia con Dios. Un encuentro con Dios te cambia la vida. Un encuentro con Dios te sana el corazón. Un encuentro con Dios le da plenitud, le da sentido a tu vida. Le digo algo, qué aburrido es venir a la iglesia y no tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué yo disfruto alabar? ¿Sabe por qué yo disfruto servir? Porque tengo experiencias con Dios. Pero tenemos que provocarlo. Porque a veces estamos en la casa de Dios con la mente fuera de la casa del Señor. Muchos están aquí, ¿verdad? En el teléfono, viendo la hora. Y taca, taca, taca. ¿Y a qué hora, verdad? Digo, si está apuntando, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Verdad? Pero a mí me ha tocado ver gente, de verdad. A veces pasa por allá, los lugares allá atrás. Perdón por lo de atrás, ¿verdad? Pero a veces pasa por los lugares de atrás y veo que la gente está en el TikTok, en el juego. Y yo digo, a la mecha, si esto no está en un parque. Y de verdad que a veces me han dado ganas de quitarle el teléfono, pero sé que si lo hago algunos se ofenderían y se irían. Pero ya vamos a hacer esa limpia ahorita, no es cierto. ¿Verdad? No. Yo creo que la revelación le tiene que llegar en algún momento. Pero dice la palabra en Juan 4:31, ¿verdad? Que los discípulos vieron que ya era tarde. Jesús, una vez que empezaba a ministrar las almas, una vez que comenzaba a predicar, ni comía. Hay unos que lo hacen pero por trabajo, por afán, por cosas que no te edifican mucho. O sea, sí son de ayuda, pero no te producen una recompensa espiritual, que es la que te va a cambiar. Amén. Entonces, los discípulos, ¿verdad? Eran buenos discípulos porque se preocupaban. Rabí, ¿no has comido? ¿No vas a comer? Hay muchos que ni siquiera le preguntan a los pastores, ¿pastor ya comió? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que el Señor no nos deja. Amén. ¿Verdad? Gracias al Señor que el Señor no nos deja. Pero estos discípulos le dijeron, ¿verdad? Rabí, come. Ya es tarde. Pero yo me imagino que también estos discípulos era porque también tenían hambre. Y sabían que Jesús cuando comía, Jesús no comía solo. Jesús multiplicaba los panes.
No eran tontos estos discípulos. Decían, hay que decirle al maestro que se comemos todos. Y por eso la multitud lo seguía. Porque comida siempre había. Pero miren, qué tremendo. Buscaban a Jesús para saciarse de las bendiciones, pero no para saciarse del Jesús que daba las bendiciones. El 32, no sé si está ahí. Aquí lo busco, Juan 4:32. Vamos a continuar. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos están aprendiendo el día de hoy? Amén. Juan 4:32 dice, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y el 33. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿será que ya se nos adelantaron y ya le trajeron de comer? No, hombre, si ya comió, ya estuvo que no vamos a comer hoy. ¿Verdad? Pero ellos no entendieron el contexto, que Jesús les hablaba en un contexto espiritual. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Y esta me encanta, Juan 4:34. Que él dice, y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando usted está lleno de Dios, usted hace la voluntad de Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien está comiendo del Señor, que alguien se está llenando de Dios, que alguien se está saciando? Porque comienza a servir, comienza, ¿verdad?, a usar su vida para bendecir a otros. Porque cuando usted sirve, también es llenado. Porque hay gente que pide unción, ¿para qué? Para que sientas bonito y te caigas al suelo, para que saltes. Pero y luego cuando te vas a tu casa, ¿qué? Hace unos meses hubo un avivamiento, no sé si usted lo escuchó, en Asbury, creo algo así. Asbury, ¿verdad? Y yo dije, wow, está padrísimo, que adoren, que alaben. Pero yo dije, ¿qué va a pasar después de que eso termine? ¿Van a seguir siendo los mismos? ¿O solamente fue una emoción lo que vivieron? ¿Sí o no? Cuando usted tiene hambre de Dios, cuando usted camina en el hambre por Dios, usted sirve. Sirve. Cuando usted está lleno de Dios, usted quiere, ¿verdad?, predicar, usted quiere cantar, usted quiere adorar, usted quiere decir, que dice, ¿dónde me van a poner a servir? Yo quiero servir. Pero la gente que no tiene hambre por Dios, que se vuelve melindrosa espiritualmente, dice, sí voy a servir, pero cuando yo pueda, cuando yo quiera. No, pero aquí no hay de eso, aquí en el Rey Jesús, no, aquí no. Eso allá en la iglesia de allá que nos están viendo en línea, eso allá. Aquí no pasa eso. ¿Verdad? El Señor reprenda al diablo, ¿eh? Amén. Pero amada iglesia, necesitamos nuevamente tener hambre por Dios. Nuevamente. Y quiero cerrar con esto. Salmo 63, 1-4. ¿Cuántos quieren tener hambre por Dios? Miren lo que dice. Salmo 63, 1-4. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y ahí sí ya no les gustó mucho, ¿verdad? Porque hay algunos que para muchos la madrugada es a las 9 de la mañana todavía. Las 9 de la madrugada, pastor, a las 10 de la madrugada. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. ¿Sabes? El que escribió este salmo dijo, mi alma tiene sed de Dios. Estoy en tierra seca. ¿Sabe por qué estaba en tierras secas? Porque no estaba bebiendo de Dios. Y él dijo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Otro
Otra de las características de alguien que tiene hambre por Dios, mi hermano, es que si a él le dicen a las 5, si el Espíritu Santo lo levanta a las 3, si el Espíritu Santo no lo deja dormir, ora. Dios mío, de madrugada te buscaré. Pero hoy en día tenemos una iglesia de temprano yo te buscaré, de madrugada. Y hermano, y se levantan pero a las 11 de la mañana. Yo vino que el Espíritu Santo se ha de quedar, bueno, y el que se iba a levantar temprano, ¿no? A mí esa canción me gusta, pero vivirla es difícil. Hermano, ¿usted cree que todos los días yo me levanto con el deseo, wow, hoy voy a sentir la gloria de Dios? Sí, claro. Pero mi carne, hermano, a veces mi cuerpo quiere dormir. Pero cuando uno tiene hambre por Dios, no hay cansancio, no hay sueño, no hay enfermedad, no hay problema, no hay oposición, no hay diablo que te diga y te detenga de buscar a Dios. Yo quiero que vayamos a Salmos 42. El siervo, ¿verdad? Y no hablo del siervo del hermano que está vestido de hierro, no. El siervo, hay un animal que se llama siervo. Amén. Salmos 42. Dice, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. El alma mía. ¿Qué está clamando tu alma hoy? Vamos, síguele al 2, creo que es hasta el 7, creo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Sabes por qué este hombre tenía hambre por Dios? Porque no se había presentado a las aguas. Y él dijo, ¿cuándo? Estoy pereciendo de sed porque no me he presentado. El 3. El número 3, ¿cuál? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Sabe por qué usted está llorando mucho? ¿Sabe por qué está llorando mucho? No por la prueba, sino porque usted no se está llenando de Dios. Porque cuando usted, mi hermano, se llena de Dios, cuando usted, mi hermano, busca saciarse de Dios, de verdad, yo se lo digo por experiencia propia, pueden venir los desiertos, puede levantarse el mismo infierno contra ti, pero verdad te vas a levantar. Muchos de aquí están llorando de día y de noche y parecen la Llorona. Pero el Señor te dice, ¿cuándo te vas a presentar? ¿Cuándo te vas a presentar? ¿Cuándo te vas a doblegar? ¿Cuándo te vas a rendir? ¿Cuándo me vas a buscar como la primera vez que me buscabas? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a decir que sí? ¿Cuándo vas a dejar atrás todo aquello que te sacia incorrectamente? ¿Cuándo? Amén. Y dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y cuando alguien no se llena de Dios, mi hermano, hasta la gente que vive contigo dice, bueno, y no que tú eres cristiano, pues, ¿por qué andas triste? Los que duermen contigo, los que comen contigo se dan cuenta cuando alguien está lleno. Por eso le decían al salmista, ¿dónde está tu Dios? Porque te vemos triste, ya no te vemos con el mismo gozo, ya no te vemos con la misma revelación, ya no te vemos con la misma unción. Por eso le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? No porque se estaban burlando de él, sino porque se dieron cuenta que ya desde hace mucho tiempo él ya no se saciaba en Dios. Hoy Dios te pregunta, ¿dónde dejaste a Dios? No era que Dios se le había perdido, no era que Dios lo había, ¿verdad? No era que Dios se había desaparecido, no. Es que el que escribió este salmo había dejado de llenarse con Dios. Más bien el que le dijo, ¿dónde está tu Dios? Le dijo, ¿dónde dejaste tú a Dios? Y yo te digo algo, Dios sigue en este altar. Dios sigue en su presencia, esperándote que te presentes de día y de noche. Muchos de ustedes se levantaban de madrugada. Muchos de aquí venían caminando, no les importaba si los iban a asaltar, no les importaba, ¿verdad?, el frío. Hoy en día la gente se vuelve melindrosa. Hay pastores que no hay taxi, y cuando eras borracho no te ponías a ver si había taxi, tú caminabas. Cuando eras un chamaco o una chamaca bandolera no te ponías a ver si eran las 2, 3 de la mañana, tú caminabas y el ángel de Jehová te guardó.
Hay que volver al primer amor. ¿Dónde dejaste a Dios? ¿En qué momento dejaste a Dios? Y el 4. Me acuerdo de estas cosas. ¿Cuándo se acuerdan? De sus comienzos. Si tú estás caminando en el primer amor, tú dices, pastora, yo tengo hambre de Dios, yo oro, yo busco la presencia de Dios. Mira, síguete apasionando. Pero si en algún momento lo dejaste, esta noche profética es para activarte en tu vida espiritual. Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y esto está tremendo. Dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. O sea, quiere decir que este hombre era un líder. Y el líder había perdido el hambre. El que dirigía la alabanza, dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, había perdido el hambre. Este versículo no es para el que no conoce a Cristo. Es para el que un día estuvo sumergido en las aguas, pero empezaron a venir las presiones. Porque te voy a decirte algo, que en las profundidades hay más presión, hay más compromiso. Una de las enseñanzas que podemos ver cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo quiero que tú bogues mar adentro, que le dijo, Pedro, yo quiero que tú te comprometas más. Yo quiero que tú te entregues más. Yo quiero que que tú vayas más. Es que Dios no quiere que te quedes en la orilla. Dios no quiere que hagas oraciones de 5 minutos. Dios no quiere que hagas oraciones sin fe. Dios quiere que te levantes y seas un intercesor, que seas alguien, un amante de la presencia de Dios. Y Dios te está diciendo, boga mar adentro. No te conformes si no pasa nada en una hora. No te conformes, no dejes de orar. Y es lo que el Espíritu Santo me decía. Y yo le decía, hoy que estaba orando, que el Espíritu Santo me ministró, y yo le dije, Señor, perdóname, porque he clamado más por las necesidades mías que por tu presencia. A veces estamos orando, Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, esto. Y dice el Señor, si así clamaras por mi presencia, ya tu familia habría sido restaurada, ya tus finanzas habrían sido restauradas. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, cuando la presencia de Dios viene a una casa, cuando la presencia de Dios viene a una vida, todo lo que te hace falta comienza a surgir. Todo lo que estaba muerto comienza a resucitar. Todo lo que estaba quebrado comienza a ser restaurado. Pero muchos oran y van a la presencia de Dios para decirle, ay, Señor, ayúdame, ya no tengo dinero. Ay, Señor, ayúdame, ya no aguanto a mi marido. Ay, Señor, ayúdame, ya no aguanto a mis hijos. Pero cuando has venido a la presencia de Dios, papi, te necesito. Papi, te amo. Papi, tú eres bueno. ¿Cuándo? ¿Sabe cuál es el problema? Este era un líder que dirigía a otros a la presencia de Dios, pero en algún momento se perdió. Se familiarizó tanto que ya no sintió la necesidad de seguir bebiendo. Pero luego volvió en sí y dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero me gusta que ilustra algo. Y dice, así como el ciervo brama por las aguas. ¿Sabe cómo toma agua el ciervo? El ciervo se inclina totalmente. Y se inclina tan profundo que las aguas lo comienzan a envolver. Y cuando viene a ver, el ciervo ya está dentro de las aguas. Y yo quiero decirte algo, que al principio puede ser que no sientas nada. Al principio puede ser que estemos adorando y tú digas, ay, nada va a pasar. Pero mientras te vas metiendo, mientras te vas entregando tu corazón, mientras vas adorando al Señor, mientras vas proclamando el nombre del Señor, mientras vas adorando, el Espíritu Santo te va envolviendo. Y es ahí donde dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios va a fluir como ríos de agua viva dentro de ti. Pero te tienes que sumergir. Y sumergirse implica rendirse. ¿Sabes? A veces nos dejamos de llenar porque pensamos que ya es suficiente. Es que ya llevo rato en la iglesia. Y esto es un peligro. Yo sé que aquí hay mucho liderazgo, hay mucha gente nueva, pero yo sé que acá hay líderes. Usted podrá ser líder, usted podrá ser quien sea, pero la presencia de Dios siempre es necesaria. Algo que yo le pedí al Espíritu Santo, porque estos últimos años, estos últimos meses, el Espíritu Santo me ha hablado
aún más específico sobre mi llamado, sobre mi propósito. Dios me ha hablado, Dios me ha hablado cosas y me dijo: te voy a levantar, te voy a llevar, vas a comenzar a viajar. Y yo dije: hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación, pero yo hago caso a lo que el Espíritu Santo me dice, ¿verdad? Y en alguna de esas, ¿verdad? Pero por eso le digo, valoren mi prédica, ¿verdad? Entonces yo dije: Señor, está bien, gracias por tus promesas, gracias por poner tu mirada en mí. Y yo llorando le decía: pero Espíritu Santo, yo no quiero hacer ministerio si tú no vas conmigo. Porque la gente que tiene hambre por Dios no le importa pagar el precio que sea. No le importa pagar el precio. A veces cantamos: no importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y lo cantamos por emoción y porque se escucha bonito, pero no somos capaces de pagar el precio de dejar el pecado. No somos capaces de pagar el precio de dejar la comodidad. No somos capaces de dejar a un lado el peso, ¿verdad? De pagar el precio de dejar a un lado la mediocridad. ¿Será que hoy tu alma tiene sed de Dios? ¿O te volviste melindroso? Porque si eres melindroso, yo no sé usted, pero yo en mi casa, mi mamá me enseñó a comer de todo. Y si iba a una casa ajena, ¿qué iba yo a decir? No, hermano, ¿será que no tiene esta cosa? Gracias a Dios hay gente que nos ama y nos honra tanto, que saben que hay ciertas comidas que a mí no me gustan, y que cuando vamos a la casa, ¿verdad?, me ofrecen otra cosa, yo los honro. Pero si no me ofrecen nada más, yo me lo como, porque yo me crecí en una casa que no había buffet. Todos comíamos lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No viene usted? ¿O usted no está educando a sus hijos así? Que en la casa se come lo que hay y lo que se le pone en la mesa. Pues yo creo que Dios tiene que educarnos nuevamente, iglesia. Dios siempre sirve la mesa. Y es tremendo, hermano, porque muchas veces Dios ha preparado una palabra y dejamos plantada la comida. ¿Cómo te sentirías tú que te esmeraste en preparar, en limpiar la casa, en preparar una rica comida? ¿Cómo te sentirías tú, verdad, de decir: wow, compré lo mejor? Y que de repente tu invitado te diga: ¿sabes qué? No voy a poder ir. Y más si es una persona que usted ama y estima mucho, dice: ala, no vio todo lo que me gasté, no vio que me gasté toda la quincena aquí. Pero muchas veces así hemos dejado al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos ha querido hablar de madrugada. ¿Pero qué decimos? Tengo sueño. Muchos de ustedes tienen insomnio. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere hablar con ustedes. Muchas veces aquí ha quedado la mesa servida, la palabra que ha quedado. Y el Señor está viendo que estás viviendo aflicciones, tienes problemas, tienes situaciones, estás, ¿verdad?, en un mar de situaciones. Y Dios dice: ¿cómo lo ayudo si no viene a alimentarse? Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos los nutrientes del Espíritu Santo para resistir las pruebas de la vida. A mí, ¿verdad?, para gloria y honra de Dios, hermano, hemos pasado desiertos fuertes en muchas áreas. Hemos también sufrido pérdidas. Hemos también llorado. Hemos también caminado al igual que usted. También sabemos, mi hermano, lo que es no tener nada en la cuenta bancaria. También sabemos, mi hermano, lo que es despedir a un familiar que amamos. También sabemos lo que es dar todo por alguien y que nos traicionen. También lo sabemos. También lo sabemos que es tener de repente bastante y de repente que Dios te reduzca un poco. También lo sabemos. Pero ¿sabe qué nos ha sostenido? El hambre por Dios. El hambre por Dios. El hambre por Dios. El llenarme de Dios. ¿Habrá alguien aquí que tenga hambre por Dios? Su hambre por Dios se le ve hasta en su actitud cuando viene a la casa de Dios. ¿Con qué actitud usted ora? ¿Ora porque sabe que lo tiene que hacer? ¿O ora porque sabe que ama al Espíritu Santo? ¿Cómo tú pretendes enamorarte de Dios si no pasas tiempo con Él? Porque mucha gente no está enamorada de Dios, y lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque no pasan tiempo con Él. ¿Cómo usted se enamoró de su esposo o de su esposa? ¿Sí o no?
con el tiempo. Se la vivía en su casa. Buscaban la manera de verse. A escondidas, ¿verdad? Algunos fueron mañosos, ¿verdad? A escondidas, ¿verdad? Y tal vez era el que tú decías, ay no, yo no le voy a hacer caso a ese. Pero te enamoró, ¿sabes por qué? Porque pasaban tiempo. Convivían mucho tiempo. Nos falta pasar más tiempo con Dios. Pero tiempo de calidad. Dejemos de ser melindrosos, iglesia. Levantemos el altar de la casa de Dios. Esta es una casa de milagros, pero es conocida, siempre había sido conocida o es conocida por ser adoradores. Pero ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde te perdiste? Sé que vino la prueba, sé que han venido los procesos, yo sé que has pasado por dolor, yo sé que has sido probado en los últimos tiempos, pero el Señor dice, ¿verdad? En su palabra, mi alma tiene sed del Dios vivo, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, pero ahora ya mi pan ya no van a ser las lágrimas, ahora mi pan va a ser la presencia de Dios, porque hoy me voy a presentar a la casa de Dios. Hoy yo quiero atrapar la presencia de Dios. Dios ya está aquí. Y usted se va a ir tan lleno como usted lo desee. Ay, pastora, pero soy el líder, soy el mentor. Pues con más razón. Ay, pastora, pero yo no creo mucho en esas cosas. Pues con más razón, ahí te vas a convencer de Dios. Y hay una alabanza. Ponte de pie. Joven que estás aquí, tienes que cimentarte en Dios. Y Dios quiere levantar una nueva generación hambrienta, hambrienta, hambrienta. Una generación que lo anhele. Una generación que no tenga que esperar a que haya adoración. Ellos ya están adorando. Una generación que no importa la prueba, porque siempre hay alabanza. Hay una alabanza que dice, yo te busco. Y a veces lo cantamos, pero realmente está tu espíritu buscando a Dios. Y yo voy a hacer un llamado. El Espíritu Santo es un llamado a aquellos que quieren volver a sumergirse en las aguas del Espíritu. Aquellos que reconocen, Señor, reconozco que he perdido el hambre de ti. Reconozco que había sido un melindroso espiritual. Reconozco que había caído en religión. Ponla, si puedes ponerla, yo te busco. Espíritu Santo, yo te pido. Vamos, el que tiene hambre no espera que yo le diga cómo orar. El que tiene hambre dice, Señor, yo quiero. Yo quiero. Abre tu depósito, iglesia. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre. Dile, Espíritu Santo, estoy abierto, estoy abierta a lo que tú quieres hacer. El que tiene hambre no espera que yo lo llame para venir al altar. El que tiene hambre no espera que se ponga la canción. El que tiene hambre dice, Señor, necesito de ti.